Durante gran parte del siglo XX, Brasil no fue solo una nación futbolística, era el corazón del deporte, el lugar donde el fútbol trascendía la mera competencia y se convertía en arte. El jogo bonito está tan entrelazado con la identidad del país que para muchos de nosotros, tanto fanáticos como espectadores casuales, ningún otro país es más sinónimo de fútbol que Brasil. 5 Copas del Mundo, la mayor cantidad para cualquier país, se muestran con orgullo en su vitrina como testamento de una dinastía que durante muchas generaciones parecía intocable. Toda una cultura se creó e inspiró a cada generación con su estilo icónico, inolvidable e insustituible. Incluso estos simples comerciales antiguos que estás viendo ahora mismo son un testimonio de la innegable dominación global, influencia y admiración de una nación futbolística que para muchos evoca una sensación de nostalgia, llevándonos a una época diferente del fútbol que tenías que haber vivido para poder entender. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo en el fútbol brasileño? Para las generaciones más jóvenes, quizás Brasil no sea más que una leyenda o un cuento de hadas, ya que su icónica identidad podría no volver a replicarse. Después de todo, como dicen, cada imperio eventualmente enfrenta su caída. Pero en el contexto del fútbol, cuesta creer que veríamos al fútbol brasileño caer desde sus alturas inalcanzables, desde su juego bonito, que parece volverse obsoleto, hasta las tácticas modernas, la pérdida de identidad, el aparente declive del talento y la falta de evolución. De ser un equipo al que todas las naciones temían enfrentar, han pasado a ser un equipo que ahora está solo peleando la mitad de la tabla de las eliminatorias de Conmebol. Y de continuar así, podría incluso no clasificarse para el próximo mundial. Esta es la decadencia del fútbol brasileño y cómo está ocurriendo. A principios de 1900, el fútbol ya había llegado a las costas de Brasil, pero al principio no era un deporte para todos. En sus primeros días, el deporte estaba casi exclusivamente reservado para la clase alta brasileña, brasileños de ascendencia blanca o europea que podían permitirse jugar como aficionados no remunerados. Formaban sus clubes típicos, jugaban en campos pristinos y de calidad reglamentaria, y seguían posiciones y tácticas muy formales, muy adecuado o incluso burgués, ya que al fin y al cabo era un juego para los privilegiados, una imagen muy diferente del fútbol de hoy. Pero fuera de esos campos exclusivos, había otra versión del juego desarrollándose, una versión más cruda y salvaje que pronto desafiaría las normas y estándares. En los callejones, calles y terrenos vacíos, donde el espacio era limitado, a menudo sucio, los brasileños de clase trabajadora, que en su mayoría eran de descendencia africana o indígena, comenzaron a jugar su propio juego. Un juego con arcos improvisados y balones improvisados, que encontraba sus raíces en la destreza, el control y la creatividad. Y fue allí, en el corazón de esos juegos callejeros, donde la esencia del juego bonito comenzaría a tomar forma. Silenciosa, pero inconfundiblemente, estableciendo el escenario para una revolución futbolística que pronto sorprendería al mundo. La gambeta vistosa y rítmica de los jugadores reflejaba los pasos fluidos de la samba, los malabares, las chilenas y el uso de la cabeza, los hombros y la espalda para controlar la pelota resuenan en los movimientos de la capoeira, el arte marcial y danza de Brasil. Luego, en 1958, un jugador nacido de esa cultura futbolística en evolución, diferente a la de cualquier otra nación, comenzaría a abrirse paso desde un barrio pobre de Sao Paulo hasta el escenario mundial. Su nombre era Pelé, casi como si fuera la encarnación del espíritu futbolístico brasileño. Con solo 17 años, él, junto a otras leyendas brasileñas como Garrincha y Babá, abrumaron por completo a sus oponentes, sorprendiendo al mundo con una creatividad y un estilo que muchos presenciaban por primera vez, mientras que otros equipos eran más organizados, jugando en posiciones fijas con formaciones rígidas y estáticas. Brasil los superaba por completo con destreza y creatividad. Estaban tan adelantados a su tiempo que parecían casi invencibles. Su época dorada de más de una década en la selección nacional, liderada por Pelé, fue verdaderamente poderosa. Ganaron 3 de 4 Copas del Mundo, formados por jugadores locales que jugaban en clubes brasileños y representaban a la liga del país. Claro, muchos podían mirar atrás y pensar que no fue tan impresionante porque jugaban contra una competencia débil o granjeros, como algunos podrían llamarlos.
Y debo admitir que alguna vez también pensé eso. Pero la verdad es que para su época eran tan superiores a todos los demás, y su dominio de esa era consolidó a Brasil para muchos como la nación futbolística. Inspiraron a generaciones de jugadores en todo el mundo a cambiar su juego, mejorar su regate e incluso probar nuevas habilidades. Naturalmente, en Brasil, el fútbol se convirtió en su orgullo. Cada niño soñaba con representar a Brasil algún día y continuar esa identidad legendaria que la generación de Pelé había establecido. Para la década de 1980, el legado futbolístico de Brasil ya estaba grabado en piedra. Pero la era de Zico, mejor conocido como el Pelé Blanco, capturó otro capítulo de brillantez. Liderados por Sócrates, Falcao, Éder y por supuesto el propio Zico, aunque tal vez no ganaron tantos títulos como sus predecesores, esta generación impulsó aún más la identidad futbolística de Brasil. Jugando lo que era en ese momento, era considerado el fútbol más hermoso del mundo. Jugaron con ese inconfundible estilo, pero introdujeron un genio de creación de juego más refinado y una estructura táctica que consolidó su estatus de leyendas. Y aunque los trofeos se les escaparon, Brasil sigue siendo una fuerza temida y respetada, haciendo consistentemente buenas campañas en los mundiales. En 1989 incluso lograron lo que la generación de Pelé nunca pudo: finalmente levantar la Copa América, el trofeo que se les había escapado a Brasil durante décadas. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que otra generación llegara y volviera a infundir terror en el mundo del fútbol. Para la década de 1990, Brasil se encontraba al borde de una nueva era que pondría fin a su sequía de Copas del Mundo. En 1994, Brasil regresó al pináculo del fútbol. Liderado por el electrizante Romario, su dominio goleador y su talento reavivaron las esperanzas de la nación. Aunque el propio Romario creía que ese equipo brasileño no estaba ni cerca de ser tan fuerte como los legendarios equipos anteriores, dijo que lo que le faltaba en talento general y tácticas sólidas lo compensaban con la unidad del equipo y un ataque imparable. Junto a Bebeto, Romario formó una dupla que desbordaba las defensas rivales, llevando a Brasil a la final, donde triunfaron sobre una Italia liderada por Roberto Baggio, alzando así la cuarta Copa del Mundo para su país. Pero esa victoria no solo señalaba el regreso a la dominación, sino la llegada de otro talento generacional que los haría aún mejores: Ronaldo. Pronto sería conocido como el Fenómeno, liderando a Brasil como el máximo goleador de la Copa América de 1997. Brasil levantaría una vez más el trofeo de la Copa América y también se llevaría la Copa Confederaciones ese mismo año, con un equipo lleno de nombres como Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos y muchos más. Brasil se había convertido en una fuerza a la que ningún otro equipo del mundo quería enfrentar. Pero sorprendentemente, en la Copa del Mundo de 1998, donde eran los grandes favoritos, sería Francia quien se impondría como el underdog, levantando la Copa del Mundo en su propio suelo. Sin embargo, nadie pensó ni por un instante que Brasil estaba fuera de la escena. A pesar de la derrota en la final del Mundial, se recuperarían rápidamente y continuarían con su dominio. Que lo diga Argentina, que presenció un verdadero espectáculo de juego bonito con el brillo de Ronaldinho, Rivaldo y por supuesto Ronaldo, quienes prácticamente jugaron con sus eternos rivales, propinándoles la derrota más casual por 4-1 que uno podría imaginar. Los famosos 3R de Brasil ayudaron al equipo a recuperarse de aquella derrota en el Mundial de 1998, arrasando con toda Sudamérica y ganando la Copa América de 1999. Es por eso que en la Copa del Mundo del 2002 no fue una sorpresa que esta vez Brasil no se conformara con nada menos que la Copa. Este equipo, que se mantuvo prácticamente igual al del último Mundial, capitaneado por Cafú e inmortalizado con el famoso corte de pelo de Ronaldo, vencería sin esfuerzo a todos en su camino, llevando a Brasil a levantar su quinta Copa del Mundo. Imagina si hubieran ganado esa final de 1998 contra Zidane. Eso habría significado 3 Copas del Mundo consecutivas, convirtiéndolos no solo en la selección nacional más exitosa de todos los tiempos, sino también en la única que hubiera logrado tal hazaña. Habría sido indiscutible que serían conocidos como la mejor dinastía generacional en la historia del fútbol, superando con creces a sus predecesores, como muchos aficionados brasileños estarían de acuerdo. Porque, aparte de la Copa del Mundo, Brasil continuaría dominando por completo la Copa América en los años siguientes, como en la Copa América del 2004, cuando parecía que Argentina iba a robar el espectáculo, con Brasil perdiendo 2-1 y los fanáticos argentinos cantando a todo pulmón. Incluso Carlos Tevez se atrevió a provocar al equipo. Argentina estaba tan cerca de la victoria
pero en los últimos instantes Adriano anotó un potente gol del empate, silenciando a los hinchas argentinos y enviando el partido a penales, donde Brasil finalmente saldría victorioso. Un año después, en la Copa Confederaciones del 2005, esta vez liderados por Ronaldinho, Brasil ofrecería otra clase magistral, dominando nuevamente a Argentina 4-1 en la final. Para una rivalidad tan intensa entre estas dos naciones, esas continuas victorias sobre Argentina eran más que simples triunfos para los jugadores y el pueblo. Eran una declaración. Así que con un equipo repleto de leyendas, esta selección de Brasil se adentró con confianza en la Copa del Mundo del 2006. Ronaldo, Ronaldinho y ni hablar de Kaká en su mejor momento, una vez más, eran vistos como los grandes favoritos. Pero al igual que en 1998, Zidane estaba allí como la kriptonita de Brasil, ofreciendo posiblemente la mejor actuación de su carrera internacional con Francia, para dar un espectáculo absoluto y derrotar a esta escuadra brasileña imbatible. Pero nuevamente, a pesar de la derrota en el Mundial y el envejecimiento de las leyendas, Brasil volvería tan fuerte como siempre. Brasil estaba formando lo que parecía otra generación monstruosa para seguir sus pasos. Adriano, quien se suponía sería el sucesor de Ronaldo, y otros talentos emergentes como Robinho, a quienes muchos llamaban el próximo Pelé. Incluso Dani Alves ya se estaba convirtiendo rápidamente en el reemplazo de Cafú como lateral derecho. Una vez más, dominaron Argentina, ganando 3-1 en la final de la Copa América, redimiendo sus fallos en el Mundial y defendiendo su trofeo. Pero esa generación de principios de los 2000, como sabemos ahora, implosionaría repentinamente por varias razones, y nunca cumplió con su potencial. Fue alrededor de ese tiempo, más cerca del 2010, cuando la identidad de Brasil comenzó a cambiar lentamente para peor. No sería hasta unos años después que Brasil nuevamente podría presumir de tener un talento generacional en quien depositar sus esperanzas y sueños, las de revivir la prestigiosa identidad del país. Y como todos sabemos, su nombre era Neymar, ya se estaba causando mucho daño lentamente a la selección. Nadie podría haberlo adivinado en ese momento, pero en 2014 Brasil entraría al Mundial, jugado en nada menos que su propia tierra, solo para experimentar uno de los momentos más infames en la historia del fútbol, porque en el calor de las semifinales, Oscar valientemente rompió la defensa alemana, gambeteando y deslumbrando, anotando un gol para Brasil y sorprendiendo al mundo entero mientras perdían vergonzosamente 7-1 ante Alemania. Desde ese momento, una nueva crisis apoderó de la selección nacional de Brasil. En la Copa América 2015 surgieron más controversias. Neymar perdió la calma durante el partido contra Colombia, recibió una tarjeta amarilla y posteriormente una suspensión de 2 partidos. Brasil sería eliminado por Paraguay en penales. Luego, la edición centenario de la Copa América marcó otro capítulo amargo para Brasil. Un gol convertido con mano hizo que Perú los eliminara en cuartos de final con un 0. Esto llevaría a la salida del entrenador de mucho tiempo, Dunga. En el Mundial del 2018, en el papel, Brasil parecía uno de los favoritos, pero no estaba todo bien en el fondo. Neymar apenas estaba regresando de una lesión y se notaba. Tuvieron problemas durante la fase de grupos y aunque lograron avanzar, eventualmente se enfrentarían a la generación dorada de Bélgica. Brasil rápidamente se encontraría 2-0 abajo en el primer tiempo, y en la última instancia nunca pudieron recuperarse. Para muchos, parecía que la identidad de Brasil se había desplazado lentamente. Ya no había juego bonito en el campo. En su lugar, el equipo se fue convirtiendo poco a poco en un espectáculo más que en una brillantez futbolística, ya que muchos de estos jugadores modernos parecían preocuparse más por su estatus de celebridad. Sorprendentemente ganarían la Copa América 2019 sin Neymar, pero para muchos esa victoria no parecía tan convincente. 0-0 con Venezuela y 0-0 con Paraguay. El equipo apenas logró salir adelante, y a lo largo de los años parecía que estas críticas tenían algo de mérito, ya que en la Copa América 2021 Brasil lucharía con todas sus fuerzas para llegar a la final, solo para sufrir una aplastante derrota en casa contra nada menos que sus mayores rivales, Argentina. Después de tantas generaciones de dominio brasileño, Messi levantaría su primer título internacional en suelo brasileño, un símbolo verdaderamente doloroso del dominio menguante de Brasil. Sin embargo, en el Mundial de 2022 parecía que había un rayo de esperanza. Recientemente, Brasil estaba en una forma increíble. En 17 partidos lograrían 14 victorias y 3 empates. Ni una sola derrota en el camino del torneo. Un Neymar más maduro estaba de regreso para liderar a su país y junto a él había mucho talento prometedor como Vinicius Jr. y Rafinha. Todos estaban en buena forma, Richarlison, Paquetá, Rafinha e incluso Anthony.
y llegaron a los cuartos de final con poca dificultad, enfrentando a Croacia. Cuando los minutos finales del juego se acercaban al final, Neymar brilló en un momento de genialidad, anotando uno de los mejores goles del torneo y encendiendo el estadio en aplausos. Sin embargo, a solo unos minutos del final, Croacia igualó de manera devastadora. Una muestra completa de desorganización en la defensa brasileña. Y por supuesto, en la tanda de penales, Brasil falló. Esa buena forma reciente que había mostrado parecía inexistente, ya que tuvieron una actuación terrible, y su mejor jugador, Neymar, ni siquiera tuvo la oportunidad de ejecutar su tiro. Esta fue quizás la mejor oportunidad que Brasil tuvo en años para recuperar su antigua gloria. Y a pesar de todas las críticas que recibe, Neymar jugó con el corazón. Pero cuando más importaba, su equipo inexperto lo dejó abajo. Verlo llorar fue uno de los momentos más desgarradores del torneo. ¿Por qué Brasil dejó de ganar? Después de esta dolorosa derrota, hubo otro cambio en la gestión del equipo, lo cual marcó el inicio de un capítulo turbulento. No solo para el equipo brasileño, sino para toda la Federación del Fútbol Brasileño. Escándalos de corrupción, acusaciones de acoso y olas de casos internos comenzaron a empañar la imagen de una federación que antes era motivo de orgullo. Ahora veíamos a Brasil tambalear incluso en amistosos, sufriendo derrotas inesperadas contra países como Marruecos y Camerún. Y la situación empeoraba cuando 3 derrotas consecutivas en las eliminatorias para la Copa del Mundo profundizaron aún más la crisis. La llegada de Dorival Jr. trajo un breve destello de esperanza, pero eso también se desvaneció rápidamente cuando llegó la Copa América. Los problemas continuaron. En 4 partidos lograron solo una victoria y 2 empates, con una aplastante derrota en cuartos de final contra Uruguay. Ahora, Brasil se encuentra en un cuarto lugar en las eliminatorias, a 5 puntos de lo impensable y el mayor shock de la clasificación al Mundial del siglo XXI. Repuntaron estas últimas 2 fechas FIFA. El fútbol brasileño, antes definido por su estilo de ataque fluido, se ha vuelto más rígido en los últimos años. En mi opinión, la generación actual dependía demasiado de Neymar, ya que casi siempre que él está ausente, el equipo parece carecer de esa chispa dinámica de generaciones anteriores. ¡Claro! Vinicius Jr. y Rodrigo son fácilmente sus mejores talentos, pero incluso así, a Brasil le falta la calidad del mediocampo a la que están acostumbrados en el Real Madrid, y como hemos visto, les resulta muy difícil operar sin una pieza ideal en el medio que los haga prosperar. El estilo samba se ha diluido realmente, ya que Neymar es el último jugador en mostrar ese rasgo. Brasil actualmente carece de alguien que pueda realmente desempeñarse de forma autónoma, sin importar la calidad de los jugadores que lo rodeen. Y con cada vez más jugadores brasileños yéndose a academias europeas y clubes europeos a una edad temprana, parece que el estilo brasileño está desapareciendo poco a poco. De hecho, es difícil encontrar a alguien en la el hecho de que Brasil realmente nunca ha producido entrenadores de clase mundial. Porque ¿cuándo fue la última vez que vimos un técnico brasileño a cargo de un gran club en una liga importante? Y dado que Carlo Ancelotti ha decidido quedarse en el Real Madrid por más tiempo y abandonar sus planes de convertirse en el entrenador de Brasil, parece que en ese aspecto seguirán teniendo dificultades. Incluso fuera del campo, y por lo que parece para mí y para muchos, los jugadores de Brasil realmente carecen de cohesión y química. Pero tiene sentido, ya que aunque son brasileños, muchos de ellos se han ido de Brasil desde una edad muy temprana, y a menudo tuvieron diferentes crianzas en distintos países y culturas. Tienes talentos brasileños desarrollándose en España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, ninguno de los cuales ha tenido realmente la oportunidad de desarrollarse juntos en su propio suelo. Y mientras otras naciones han sido rápidas en adoptar innovaciones tácticas modernas, Brasil ha sido más lento para adaptarse, confiando consistentemente en un estilo que ha ido desapareciendo poco a poco.